Pues recuerda que este es uno más de la serie de videos donde estamos hablando sobre las groserías, sobre los improperios, las palabrotas, las maldiciones, groserías, insultos y todo lo referente a esto. En los videos anteriores hemos estado hablando de cuáles son las groserías, qué son las groserías, la importancia, la definición, las características un poco, sobre cómo las usamos, quiénes las usan, en qué circunstancias. Y hoy seguiremos hablando sobre eso. Y vamos a hablar específicamente sobre varias cosas, dejen que funcione mi dieta, sobre cuándo las usamos, ¿no? Una, las usamos de manera propositiva, es decir, de manera consciente, ¿no? Cuando lo planificamos incluso, ¿no? Que vienen, hablábamos ya en las neurociencias, que tiene que ver con el lado izquierdo, la parte racional, cuando las empezamos a hablar. Y esto puede ser cuando, vamos a hablar más adelante, cuando te explique de cómo en algunas circunstancias pueden tener una utilidad en específico. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a hablar en otro idioma y aprender otro idioma, o cuando están de visita o en algún país extranjero para ellos, el utilizar palabras, las groserías, que son de las primeras que aparte les enseñan y se enseñan, es una forma de sentirte en comunidad. Entonces puede ser que las utilices como un medio, como una forma para hacerte parte del entorno, del ambiente, y las puedes utilizar de manera propositiva, de manera consciente. Otra forma, otro ejemplo de cómo las utilizamos de manera consciente es cuando, no sé, por ejemplo, algún maestro, algún tutor, incluso puede ser algún psicólogo, ¿no? Como con esta idea de hacer un rapport, de hacer un vínculo contigo, las empieza a utilizar para hacerte saber y para hacerte notar que es una persona joven con vitalidad y que no pasa nada, y que te puedes sentir en confianza con esa persona. Esos son ejemplos de cómo las utilizamos en diferentes momentos, en diferentes entornos, de una manera propositiva, de una manera intencionada, consciente. Mientras que la mayoría de las veces se utilizan de una manera inconsciente, de una manera no propositiva, es decir, que no tiene una intención específica, y son cuando están más cargadas de las emociones, ¿no? Cuando desde principalmente la lateralidad derecha del cerebro, desde la parte emocional, están más ligadas hacia la amígdala. No necesariamente y no única y exclusivamente. Recuerda, y siempre te menciono mucho, que el cerebro y las emociones y la parte racional no están en una lateralidad en específico, ¿no? Sino simplemente que didácticamente para nosotros es más fácil entenderlo de esa forma. Ahora, como ya te había comentado también en los videos pasados, geográficamente hay países también con mayor aceptación al uso de groserías, ¿no? También podemos pensar que hay, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una mayor aceptación, acá en México y en general en Latinoamérica tiene una buena aceptación el uso de groserías, mientras que en la parte norte de Europa no tiene tanta aceptación en algunos lugares y en algunos sectores. No vamos a hacer generalizaciones, pero es cierto que se ha encontrado relación entre la geografía y la aceptación que puede haber dentro de las personas en sociedad. Otra cosa que también es muy evidente y que puedes pensar en ello es que dependiendo del estrato social, el estrato no necesariamente económico, pero sí social, tiene mayor aceptación o no cierto uso o empleo de las groserías. Y no solamente las groserías así como de una manera general, sino también qué groserías. Hay groserías que tú escuchas y puedes pensar y puedes relacionar más con sectores de la población baja y otras tantas con sectores de la población alta, ¿no? Así como tenemos palabras que utilizan más en un sector o en otro, asimismo también las groserías son parte de ese vocabulario que se emplea más en unos
que en otros, ¿no? Eso también quiere decir que hay unas que son más permitidas y otras no tan permitidas, y que eso para ellos sería una forma de exclusión o inclusión social. También una cosa importante es que dependiendo del contexto social, dependiendo del entorno, puede cambiar la función que tenga la grosería, que tenga el insulto que estemos empleando, así como su significado, ¿no? Como ya te hablaba ayer, dependiendo del país, dependiendo las personas que escuchen también, la grosería pueden darle una connotación de insulto, pueden darle una connotación de juego, pueden darle una connotación de intensidad. Tiene diferentes intenciones y diferentes significados dependiendo muchísimo del interlocutor. Por ejemplo, por la cuestión como de la occidentalización, casi todos, ¿no?, conocemos las groserías que vienen de Estados Unidos, ¿no?, acá en México y en general en Latinoamérica, ¿no?, especialmente las repito, las del inglés americano, ¿no? Mientras que, por ejemplo, no todos lo ubican de la manera inversa, ¿no? Es decir, burlarse también es una forma de decir te acepto como parte del grupo, o como una forma de decir quiero ser parte de tu grupo. Y aquí es donde empieza a hacerte tal vez obvia la connotación y la función social que tienen las groserías, los insultos. Y lo cual nos lleva a pensar, ¿por qué las decimos?, ¿no? Las usamos para enfatizar, ¿no?, para persuadir también a algunas personas, o hacer que el mensaje llegue de una manera específica, a veces incluso como para hacer ruido, ¿no? Algunas personas en algunas reuniones literalmente usan las groserías para llamar la atención, ¿no? Como si fuera esto que hacemos con las campanitas, ¿no? Con las campanitas, sí, con las campanitas, o con las copas, ¿no? Como una forma elegante de llamar la atención. Hay personas que su manera de llamar la atención es a través del uso de groserías, por ejemplo, ¿no? En algún otro momento, de hecho, una cosa interesante antes de cambiar el tema es que el hecho de una persona que utiliza groserías está asociado o relacionado, según las investigaciones, con la honestidad. Cuando una persona utiliza groserías, se le considera que es más auténtica, porque no tiene filtros, porque no le importa lo que digan los demás. Como psicoanalista, yo te puedo decir que desde mi opinión, no necesariamente, porque yo puedo estar utilizando groserías justamente con la intención de pertenecer, y eso hace que en realidad sea una persona un poco más insegura que una persona que no necesita usar groserías. Pero también, ¿no?, una persona que puede decir una grosería en algún ambiente, lo que sea, probablemente es una persona que no le importe el qué dirán, ¿no?, de si está usando o no groserías. Pueden ser de las dos, pero socialmente está atribuido y está pensado como, usa groserías, entonces debe de ser una persona honesta o auténtica. No lo digo yo. Otra de las razones por las que decimos groserías, ¿no?, es la pertenencia social, la pertenencia a un grupo. No utilizamos, repito, ni siquiera el mismo, así como tenemos neuronas de espejo en el cerebro, también utilizamos esto de el lenguaje, no solo verbal, sino también corporal. Y puedes notarlo en una conversación, cuando ves a dos personas que se están tratando de comunicar o de intimar. Intimar, recuerda que no es una cuestión sexual, sino como de algo como muy propio, ¿no? Entonces lo que hacen es que empiezan a imitar el comportamiento físico del otro, ¿no? Es decir, si yo me volteo hacia la derecha, el otro también se voltea hacia ese mismo lado. Si yo juego con mi mano, el otro también lo hace. Y esto lo hacemos de una manera inconsciente, como para darle a entender al otro de que lo estamos acompañando en ese proceso. Asimismo, funciona con el lenguaje. Entonces, cuando tú escuchas que una persona utiliza una palabra que es una grosería,
por casualidad, tú también empiezas a decirla. Pero eso también seguro te pasa y les pasa, por ejemplo, a los extranjeros que llegan a otro país y que empiezan a perder poco a poco su acento porque empiezan a imitar el acento de las palabras de otras personas. O cuando te juntas mucho con alguien, de repente se te pega su acento, ¿no? Eso yo lo recuerdo mucho en mis reuniones familiares de Navidad con mi familia del norte. De repente llegaban y ya todos estábamos hablando cantadito, ¿no? O ellos empezaron a hablar como nosotros acá. Y todo esto es una cuestión muy evolutiva que nos permite integrarnos y que le hace saber al otro que queremos pertenecer y que queremos permanecer en ese vínculo social. Otra de las razones por las cuales empleamos y decimos groserías es para asustar. No sé si has escuchado, por ejemplo, hay una creencia acá de que si en la noche se te va a aparecer el diablo, un demonio o lo que sea, que utilices groserías para asustarlo. Así como para otros está la misma creencia, pero que en vez de utilizar groserías empieces a rezar. Pero me acordé por este ejemplo de querer asustar al otro. Pero en la vida cotidiana, si quitamos un poco como las creencias fantasmagóricas de la escena, lo utilizamos para advertir, ¿no? Por ejemplo, en una pelea verbal a veces es más fácil utilizar las palabras, las groserías, como una advertencia, como para no llevarlo al acto, para no utilizar los golpes, insultar al otro a palabras. Y eso también, digamos, que se ha visto y hay una asociación de las personas que utilizan palabras o insultos que los detiene, los contiene para no llevarlo al acto. Esa es una de las explicaciones que da la psicología evolutiva para el uso de las groserías, como una forma de prevenir el acto violento, que hoy en día podemos pensar que dependiendo, ya lo hemos hablado en otros videos acerca del enojo y la masculinidad, de cómo el uso de las groserías podría ser algo que insultara y que avivara más la llama del enojo en el otro y que eso lo impulsara socialmente a tener que llevar la conducta a un acto violento. Esto también, por supuesto, que depende del contexto en específico. A lo mejor, si son dos hombres específicamente hablando y diciéndose groserías y no hay nadie más alrededor, a lo mejor son capaces de dejarlo hasta ahí. Pero si hay más personas en el acto, se verían muy animalmente, muy biológicamente impulsadas a tener que llevar esa conducta a los golpes, porque están siendo vistos, porque necesitan marcar y demostrar quién es el más fuerte. Y esto mismo pasaría en las mujeres, solo que socialmente la atribución sería negativa a que la llevaran a los golpes, pero digamos que no es por falta de ganas tampoco, ¿no? Tendrían de todos modos la impulsividad de la agresión, ¿no? De la agresividad. Otro de los usos que tiene las groserías y los insultos son para violentar al otro. Es decir, aquí hay una intención de agredir, una intención de lastimar, una intención de hacerle saber al otro que estamos enojados, que estamos molestos, que estamos tristes, que estamos ofendidos y que lo quieres hacer sentir mal como pago, como ofrenda, como un poco de la contribución en la que él te puede liberar de lo que te ha hecho pasar, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común entre las mujeres en una situación de despecho o entre los hombres ante una ruptura en una situación también de despecho, ya sea de escribirse, de mandarse un WhatsApp, de hacerse una llamada y mentarse de madres, ¿no? Decimos, porque la intención es hacer esta cosa como de me las vas a pagar, ¿no? De mostrar y de violentar al otro, que por supuesto es una cuestión muy agresiva, pero eso no quiere decir que no la hagamos. Y finalmente, otra que probablemente sea un poco menos sospechada para ti es la de divertir. Utilizamos también las groserías para divertir. Y esto en específico tiene que ver con el tema del albur mexicano. Y el albur mexicano tiene toda esta connotación social porque es una forma que dependiendo le usó también, ¿no? El contexto y la intencionalidad, que es intrapsíquica,
puede ser una forma de estar castrando simbólicamente al otro, pero también puede ser una forma de diversión. Podemos pensar que hay, por ejemplo, incluso como eventos familiares o eventos sociales o conversaciones que se pueden tornar en una cosa como de una pelea cómica, ¿no? A través de las palabras, a través de albures. Probablemente has escuchado, y si no te invito a que la escuches, una canción que ahora se me viene a la mente que se llama El Pavido Návido, que en mi familia de Michoacán, del sur de Michoacán, la utilizan y es una canción larguísima, ¿no? Porque la idea es que se vaya construyendo sobre el camino, que solo tenga como una tonadita que se saben los músicos y que es irse contestando el insulto, y es una canción que por supuesto que reta la astucia del interlocutor, ¿no? Es como vamos a ofendernos artística e inteligentemente, pero a través del albur que tú podrías pensar que no es tan inteligente, pero tiene todo un chiste, ¿no? Entonces es este lenguaje encubierto que la intención, repito, no es ofender realmente al otro, sino que sea un evento cómico. Por ejemplo, también se me viene a la mente, en Estados Unidos nacieron esos tipos de programas y que por supuesto como su país vecino, México también ha adoptado, y son como, la traducción sería como la rosticería, una cosa así, que es la idea de un programa de televisión donde alguien que ha alcanzado una cierta fama es colocado en esta posición donde todos los invitados van a hacer burlas sobre esa persona. Y es como una cosa cómica, ¿no? Que pretende divertir al que está escuchando, y que el que está siendo insultado debe de tener también la certeza, la madurez, y que incluso es tomado como un halago, porque es reconocerle el que ha llegado a un puesto, en una posición de fama, de trascendencia laboral, pública, que le permite haber sido invitado a ese tipo de programas, ¿no? En ese tipo de lugares son invitados también políticos, cineastas, grandes personajes que la intención es soportar, aguantar, y que ellos aguantan y soportan todo esto, porque también simbólica y socialmente es como decir, yo puedo con esto, ¿no? No pasa nada, soy uno más, soy como tú. Y que esto, por supuesto, que tiene un impacto enorme, por ejemplo, en las votaciones, ¿no? Cuando son candidatos electorales o cuando son políticos o gente, personajes públicos. Estas son solo algunas de las funciones que tienen las groserías, los insultos. Como ya te mencioné en el video pasado, recuerda que este es el tercero de bastantes que vienen. Hombres y mujeres utilizamos las groserías de una manera distinta, ¿no? Te hablaba ya sobre el rechazo que hay socialmente todavía, a pesar de todo, en las mujeres, hacia las mismas mujeres que utilizan grosería. Honestamente, a mí, a pesar de todos los videos que te he hecho hablando de machismo y más, todavía me duele escuchar a una mujer y a un hombre decir groserías. Me duele porque para mí no es algo agradable. Probablemente también tiene que ver con mi propia historia familiar y mi propio contexto social, ¿no? Definitivamente. Para otras personas que han vivido y que ese es el entorno en el que han crecido, no les resultan violentas las groserías, no les resultan ofensivas las groserías, porque han crecido escuchándolas todo el tiempo. Otra cosa importante que te mencionaba ya es que actualmente, dadas las estadísticas, de los pocos informes que se tienen, es que el uso de las groserías ya es prácticamente igualitario entre hombres y mujeres. Esto, obviamente, solamente de las personas que se ha hecho. Hay investigaciones que, por ejemplo, son muy sesgadas y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de esto, porque, por ejemplo, las antiguas investigaciones decían que las mujeres no decían groserías. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor de verdad no decían groserías. Y uno podría empezar a problematizar sobre eso pensando que a lo mejor era que socialmente no eran bien vistas, entonces se limitaban.
Pero también uno podría pensar desde el marco de la investigación misma, desde el problema epistemológico, desde la forma en la que están elaboradas las pruebas. Y es que muchas de las investigaciones y de los científicos eran científicos hombres, científicos en masculino, y eso por supuesto que afecta porque tú como mujer en una sociedad de hace 20 años no te sentías con la misma libertad de enunciar insultos, de enunciar groserías que cuando estabas con más mujeres. O simplemente cuando estabas con alguien que no te importara. Es decir, la persona que está haciendo la encuesta, la persona, el sexo, la relación que tenga contigo, por supuesto que va a influir en la forma en la que tú respondes. Y por supuesto que siempre está la opción de todos mentimos, ¿no? A lo mejor tu uso de groserías es mayor al que tú dices, a lo mejor tu uso es menor. En realidad no es que vayas por la vida contando cuántas groserías dices. No estaría mal, que habría que hacer el ejercicio de pensar. A lo mejor yo digo más de las que yo creo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí vemos que lo que se ha visto es que los hombres sí las dicen de una manera más casual, ¿no? Mientras que las mujeres tienen otra intención, por lo general, ¿no? Las mujeres, justo como somos personajes que estamos acostumbrados y hemos sido socializadas, y hemos sido instruidas para ser personajes más emocionales, las utilizamos más de esa manera, o hasta ahora nuestro uso ha sido más para enfatizar reacciones de enojo, de felicidad, y pocas veces para insultar. Sin embargo, repito, esto no es ley, ¿no? También hay diferentes palabras, diferentes groserías que se utilizan dependiendo del género, ¿no? Los hombres dicen algunas palabras que utilizan, repito, principalmente entre hombres, y porque no, eso no hacen los hombres no les dicen groserías a las mujeres porque somos damas que hay que cuidar, ¿no? Esto es sarcasmo, obviamente. Y las mujeres dicen otro tipo de groserías. Digamos que tampoco hay actualmente, como te mencioné en el primer video, no hay una encuesta o así como no hay un violentómetro, bueno, ya hay un violentómetro, no hay un insultómetro que nos pueda decir qué grosería que tiene mayor intensidad que otra. En realidad depende mucho más del uso subjetivo que tenga específicamente eso, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, la misma grosería tiene distinto significado y que se puede ocupar como elogio o como ofensa dependiendo el contexto, ¿no? Y el género a quien se le dice, ¿no? Podríamos decir que eres una verga podría ser un elogio, mientras que eres la verga también podría ser una ofensa, o viceversa, ¿no? Es la misma grosería, tal vez la misma frase, cambia la entonación, cambia la persona a la que se lo digo, cambia la intención, y puede ser pensada completamente desde un distinto lugar, ¿no? Y ok, bueno, estas son parte de lo que de cómo usamos y algunas de las funciones de las groserías. Repito, este es el tercero de como 6, 7 videos donde vamos a estar hablando específicamente del lenguaje, de las groserías y sobre los insultos, sobre las funciones que tienen los insultos. Y creo que si nos podemos quedar con un poco de las ideas principales, podemos pensar y puedes ir dándote cuenta de la función social tan importante que no nos damos cuenta, o que tal vez no habéis pensado, que tiene el uso de las groserías. Recuerda que las páginas principales donde yo te comparto todos estos videos son mis páginas de Instagram, @marlendm, Marlene con doble N y con E al final, y @marlen.dm, y en Facebook como psicóloga Marlene del Moral y Marlene DM. Allá te subo videos semanales proponiéndote distintas cosas. No te pierdas las historias porque de verdad que están muy interesantes. Feliz, bonito, pleno día.